agradecido estoy con la familia del maestro Roberto Acosta Madiedo, que me ha permitido dar mucha información sobre este tema. También al profesor Carlos Bell, que ha sido una influencia sobre los tiempos modernos. Y muchas actividades que seguiré participando hasta el mes de septiembre, hasta el octubre 3, que estoy muy contento que la gente esté sintonizando, viendo que el patrimonio de nuestra ciudad no solamente es el arte neoclásico o es el arte deco o el arte neobarroco o el arte neogótico. El patrimonio se merece el mismo respeto para estar en el mismo panteón de los arquitectos mundiales importantes. El patrimonio es algo muy esencial. Una ciudad moderna como Barranquilla, su patrimonio principal también tenía que ser la arquitectura del movimiento moderno, que desafortunadamente no ha sido valorada o respetada. No todo es como la iglesia, como las partes de los barrios como el Prado. Recordemos que el barrio Prado también tiene joyas patrimoniales del movimiento moderno, y el movimiento moderno se ha ganado el respeto global y patrimonial, y es hora que Barranquilla acepte esto. Con estas palabras quiero mostrarles un video de bienvenida que nos da el maestro Acosta Madiedo. Buenas noches, soy Roberto Acosta Madiedo, arquitecto barranquillero del movimiento modernista. Muchas gracias a Guido Suárez Perra por su interés investigativo en mi obra que va a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Ahora empezamos como dije yo, lo prometido es deuda, y aquí está la presentación del maestro Germán Samper Génico. Bueno, como ya les dije, empezando con la historia mía no es Germán Génico, el maestro Roberto Acosta Madiedo. Mi historia con el modernismo, digamos, mucha gente pregunta de dónde soy, que tengo hablo embolatado, que bueno, yo soy barranquillero, nací en el barrio Bellavista, pero me crié, nací en Barranquilla en 1978 y me mudé a Estados Unidos el 4 de abril de 1994. Llevo más tiempo viviendo en Estados Unidos, pero nunca me he olvidado mis raíces. Y mis raíces barranquilleras siempre fueron envueltas de una forma directamente o indirectamente con la arquitectura del movimiento moderno. El maestro Roberto Acosta Madiedo fue gran amigo, y el mejor cliente que tuvo se llamó Eliezer Velasco, que fue el padrino de mi hermano Rubén. Desde niño yo vi muchas obras de Acosta Madiedo. Yo jugué muchas obras de Acosta Madiedo haciendo Halloween. Por ejemplo, en esta pared de la Casa La Hood, nosotros veníamos a pedir dulces. El edificio Bungalow o el edificio Eliezer Velasco, donde vivía el padrino de mi abuelo, yo jugaba mucho en esos edificios. Entonces estaba muy familiar con la arquitectura. Aunque no sabía qué era el modernismo, para mí siempre me gustaba esta arquitectura, siempre había como una integración. Afortunadamente estudié colegios como el desaparecido Gimnasio del Country, un colegio muy modernista basado en el Bauhaus, el Colegio Alemán, un colegio muy abierto basado en el Bauhaus, el Liceo de Cervantes, que fue un colegio que tiene mucha influencia de Le Corbusier, y viví habitaba en sectores como el Club Italiano, que tiene una influencia del modernismo, del racionalismo italiano. Para mí el modernismo es parte de la cultura de nuestra ciudad, de Barranquilla. Y empecemos con esta presentación. Ahora, el maestro Roberto Acosta Madiedo, empezando con una introducción, esta es una frase que hizo: una de las más bellas profesiones, la arquitectura, espejo imborrable de la humanidad. Eso es lo que dijo el maestro Acosta Madiedo. Él nació el 7 de junio de 1929. Él entra al Colegio San José en 1938, donde se gradúa. Después, en 1948,
él va hacia Estados Unidos y termina graduándose del bachillerato allá también en el High School Cheshire Academy of New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. Después que se gradúa, él entra gracias a una beca a la, ¿cómo se dice?, a la Universidad de Syracuse en la parte Upstate New York, la parte arriba del estado de Nueva York, y él estudia desde 1949 a 1953. Durante su temporada de vacaciones en verano, el maestro trabaja con su profesor, que también es arquitecto, Kenneth Sargent, y ahí es donde empieza a exponerse más a la arquitectura del movimiento moderno. En 1953, él regresa a Barranquilla y muy pronto se involucra en el plan piloto, el plan regulador, que él trabaja desde 1954 a 1956. En 1955 él abre la Arcos Limitada, que estaba compuesto en esa época por Roberto Acosta Madiedo y Israel Schwartz, que era un amigo de él de Siracusa, y Humberto Viena Montes, que era ingeniero. La oficina, la primera, quedaba en el centro. Después la oficina se ubicó al lado del edificio García, en el edificio Heinz, y ahí estuvo hasta los años 70, cuando se mueve la oficina donde está actualmente, en el edificio Riverside, que es también del arquitecto Acosta Madiedo, que queda en la calle 80. Esta foto, los que mostrando yo aquí, es la carrera. Entonces, esta es la introducción. Estaba diciendo de que él estudió en Siracusa. Estas son las imágenes que mostramos la carrera, como empezó el maestro Acosta Madiedo. Para mí lo que me impresiona es que el maestro Acosta Madiedo, él fue un inmigrante, salió adelante en Estados Unidos, se gradúa en una universidad prestigiosa como es de Syracuse, una buenísima universidad, y eso te demuestra que en una universidad como Siracusa no deja entrar a nadie. Tú tienes que tener tremendo talento, tremenda habilidad de diseño y de académica. ¿Qué pasa? Que él aprende mucho de la época, de estos movimientos que existían, de las escuelas de arquitectura, como hemos visto de el Bauhaus, que estaba Walter Gropius, Mies van der Rohe, y también personajes como Le Corbusier, que hemos hablado mucho en estas presentaciones, también de Oscar Niemeyer, Lucio Costa, que eran de Brasil, pero no hemos hablado de este caballero que influenció al Bauhaus, Le Corbusier, fue un precursor de antes de la escuela de Estados Unidos, Frank Lloyd Wright. ¿Por qué menciono Frank Lloyd Wright? Todo estudiante en Estados Unidos lo que aprende te enseñan primero la historia de Frank Lloyd Wright, que fue antes de la Bauhaus. Él empezó a hacer proyectos a finales de los años 1800. Y lo que me di cuenta yo, que muchas obras del maestro, cuando yo vivía en Michigan, yo viajaba mucho a Chicago y la área alrededor de Chicago y también a Nueva York, y me recordaba, yo viví en Seattle, manejé de Seattle a Ann Arbor, Michigan, y se me dio por pasar por muchas casas y construcciones de Frank Lloyd Wright. Y muchas de las iglesias, como la que vemos en la imagen en la esquina derecha, vi esos volados que me recordaba la sinagoga Bel El, que está en Barranquilla, también el uso del material de las piedras, pero la geometría que él usaba horizontal, el volado que hemos visto aquí, como vemos en el Foreign Waters, la casa del lado izquierdo, eso influenciaron al Bauhaus, pero también es muy único de Frank Lloyd Wright. Y llegamos a estos edificios que me recuerda, por ejemplo, el Johnson Wax y el otro que está en la esquina de esa torre, me recordaban siempre cuando los vi a el edificio Picasso en Barranquilla. Pero ven la casa que está en la esquina derecha, esa casa es Perry Style, una casa horizontal. ¿Qué significa el Perry Style? Y están viendo la imagen abajo de ese campo abierto.
Si tú cruzas Estados Unidos de las montañas Apalaches hacia el oeste, desde ese lugar hasta las montañas en la costa pacífica, Estados Unidos es totalmente plana. Esa área, especialmente por la área de Illinois, Michigan, Indiana Central, le dicen la área Perry. Perry es una área plana, reconocida en la cual el cielo técnicamente toca el suelo. Es muy plano. Él diseñó un estilo de arquitectura que siguiera estos pasos de la Perry Style, la horizontalidad. Mira la fábrica Johnson Wax que se ve en el dibujo de ahí, con la torre que tienen, es una fábrica horizontal. Yo siempre cuando veía estas cosas me recordaban las casas del maestro Acosta Madiedo, los volados, la horizontalidad. Y eso es una cosa que para mí en mi investigación, mucha gente habla del Bauhaus. Sí, es verdad, tuve influencia del Bauhaus, influencia de Le Corbusier, es verdad, pero para mí hay una influencia muy fuerte de Frank Lloyd Wright, y hablando con el maestro Acosta Madiedo, él me dijo que sí, parte de sus diseños fueron influenciados de una forma u otra por esta arquitectura. Empezando ahora sí con el proyecto de la arquitectura unifamiliar. ¿Qué es unifamiliar? Vamos a empezar. Estos son proyectos de viviendas, técnicamente fueron la mayoría familias barranquilleras tradicionales. Tienen una composición espacial que se expresa mucho hacia lo abierto, o sea, la libertad hacia afuera. Tienen un exterior de jardines muy generosos que se comparte lo que es privado con lo público. Como una antesala antes de entrar a una casa, empieza una conexión primero con lo que es la calle y gradualmente tú entras a la propiedad, pero te estás pasando por un jardín que es técnicamente dedicado a la vista pública. Los estilos del madrileño son muy fáciles de identificar por esa horizontalidad del Perry Style, pero también por su función climáticas que respetan los aspectos culturales de la región Caribe, pero también ten en cuenta, por ejemplo, estos balcones que producen sombra, tienen la función de sombra, que la geometría, la forma de estas viviendas están basadas por la función es primero y la forma segundo, o sea, la forma sigue la función y se nota mucho esto. En esta casa, por ejemplo, la Hood, que fue construida en 1958, que queda en la carrera 52 con la calle 80, en una esquina, en el Alto Prado, que usualmente sigue siendo usada por Juan Valdés y ha sido subdividida en otros dos negocios. Originalmente eran de dos unidades familiares, de dos niveles, ¿verdad? Un nivel que era como usado para la familia en general y el otro, la parte de arriba, el segundo piso, era como más bien un apartamento, pero compartían las áreas comunes y las áreas del exterior. Como dije, esta casa, como muchas casas típicas del maestro Acosta Madiedo, son casas que tienen una relación muy fuerte con la calle, que tienen una sensación que las terrazas están flotando, que las escaleras están flotando, que el jardín es generoso, como había dicho, y tiene una estética simple, pero totalmente basada en el horizontalismo. Ahora sigamos con la siguiente imagen. Esta es la condición actual de la casa. Sí, se ven tres casas, pero esta es la misma casa que ha sido subdividida en otros negocios, que ha ayudado a la casa a sobrevivir en cierta forma, porque han podido adaptarla a niveles comerciales. No diría que es la mejor forma de usar esta casa, porque se perdió la geometría que lo unía, pero esto es el estado común. Pero ¿qué pasa? Ponen estas plantas, se pierde la conexión con el jardín. No creo que había necesidad de poner esas plantas, se pierde la geometría de esta casa, se ve confusa. En esta esquina se ven dos unidades y es totalmente, debía ser una sola casa. La barrera de estas plantas frena la entrada a estos edificios, a esta casa. Se pierde la conexión con el espacio público, que fue principalmente lo que he diseñado. Ahora seguimos con la siguiente casa, la casa Giri, que fue hecha en 1967,
que es en la carrera 51 con calle 84. Queda al frente de un lugar donde venden comidas rápidas, que yo siempre voy a comer chuzo de Granado. Queda muy cerca al colegio Bifi Lasalle. El uso actual es comercial y de dentistas y una clínica. Es una casa de 2 pisos, de plano de 2 pisos, que gracias a eso fue fácilmente ser adaptada para al sistema comercial que tiene ahora. Tiene un detalle exterior que es un muro curvado. No sé si pueden ver esto aquí, que es un muro curvado o en el plano de abajo, que todavía existe en la parte exterior, pero el centro de la casa, si ven aquí en el plano, la parte de abajo, es el eje de esta escalera. La historia de esta escalera, hablando yo con el maestro Costa Madiedo, habla que el dueño de esta casa, el señor Roquet Giri, quería que si era una escalera espectacular para celebrar momentos especiales de la familia, como las bodas de sus hijas. Él quería ver a sus hijas bajando el día del matrimonio con una celebración en la cual la arquitectura ayudara a celebrar ese momento especial. Como dije, la escalera es el corazón de esta casa, que divide los espacios públicos con los espacios privados. La mayoría de los espacios privados en el segundo piso, pero también en el primer piso tiene una división. Tiene un jardín exterior que también es generoso con la conexión con la parte del público. Los volados también dan sombra y protección a la radiación solar y a los sistemas complicados por ejemplo, de climas cálidos. Y es una casa que tristemente hoy ciertos elementos como aquí fueron preservados, ciertas cosas, pero se perdió la conexión al espacio público del jardín, se volvió un parqueadero, otro parqueadero. Se salvó un poco la geometría, pero estos vidrios estilos, como digo yo, de la copiadera que hay de Miami, similar al edificio al lado, son cosas que dañaron la arquitectura. No se justifica, tenían materiales que expresaban mejor la diferencia, que sobrevivió, pero más bien mucha gente dice que fue transformada. Yo digo que más bien esto fue vandalizada, se puede decir, porque los cambios que hicieron no son buenos cambios. Ahora sigamos con la residencia de Moisés Srenit. Esta fue hecha en 1960, está en la carrera 56 con calle 80. Desafortunadamente esta casa fue demolida. Sufrió parte de, como digo yo, de un genocidio hacia el patrimonio que sufre Barranquilla constantemente. No solamente el Palma sufrió eso, no solamente casas neoclásicas han sufrido eso, también el modernismo. Yo digo que las casas del tiempo moderno han sufrido más porque la gente no las entiende y han sido las más fáciles caídas en esta masacre que digo contra la arquitectura. Esta casa es muy basada en el cubismo vanguardista de Le Corbusier o del Bauhaus. Tiene un poquito esa orientación horizontal, un poquito del peristado, pero tienen los volados, la protección solar de estos volados y también estas escaleras flotantes y ese espacio, ese jardín que los invita a la gente que entre en una preentrada de un jardín que representa, como diciendo, una comunicación otra vez con el espacio público, o sea, honorando también el espacio público, una extensión de lo privado a lo público, en un término medio, pero no es un término divisorio, más bien como una bienvenida. Esta es la situación actual de esta casa que fue demolida y esto es lo que hicieron hoy. Muchas de estas casas, la construcción rápida, pero yo digo que no justifica, o sea, no justifica tumbar algo o por lo menos preservar parte de esta casa. No lo hicieron. Muchas ciudades, como por ejemplo en Seattle, si vas a tumbar una casa que tiene cierto aspecto, más de 50 años, tú tienes que preservar una forma, más o menos como la empanada que hicieron los Char allá abajo en Puerta del Sol, por allá por la catedral, pero de una forma tú tienes que respetar algo. Aquí no se respetó absolutamente nada, se fue totalmente a tumbar esto y hacer
arquitectura muy, o sea, no quiero ni decir de lo que hicieron. Volvemos ahora con la residencia de Alberto del Sud, hecho en 1956, estaba en la carrera 55 con calle 79, actualmente demolida. Para mí esta casa está muy influenciada también por el Bauhaus, pero también tiene influencia de, ¿cómo se dice?, Acosta, de Brasil, de Oscar Niemeyer. Especialmente como se ve en la entrada de este garaje, de los pisos de estilo de Copacabana, como se dice, del malecón de Copacabana, que representan esas olas del mar llegando a la playa. Un motivo, un detalle que se representa muchas veces en los estilos de Acosta Madiedo, como es estas representaciones gráficas que vemos aquí de la entrada, y también de estas piedras horizontales que muestran otra vez, hacen ver la casa más horizontal, como el estilo Perry Style. Desafortunadamente, esta casa ha sido desaparecida. Esto es lo que se construyó actualmente. Y no sé si muchos de ustedes, la audiencia de los millennials o los hipsters que nacieron en los 90s, yo soy un senior, yo nací en el 78. Muchos de los muchachos de los años 80 todavía recordamos esa casa. Yo tenía amigos que vivían en casas así y hacíamos Halloween, pasábamos por esas áreas o manejaba uno por ahí o andaba uno en bicicleta y uno podía observar eso. Es algo que ha desaparecido en cierta forma. Estos barrios tienen una característica del movimiento moderno, especialmente el Alto Prado, que hace desaparecido por esta construcción masiva de estos monstruos que no tienen relación ni respeto al sistema climático, ni a la arquitectura, ni a la ¿cómo se dice?, a la cultura. Técnicamente este edificio que tú ves aquí o el de al lado, tú lo puedes poner en Hong Kong y yo puedo decir que ese es Hong Kong. No tiene ninguna relación con la cultura de acá, en ciertas formas. Otra residencia que se llama la residencia de Hugo Marino, esta fue hecha en los años 50, queda en la carrera 51B con calle 79. No voy a decir que sobrevive, voy a decir que esta casa ha sido vandalizada. Ahora mismo está el restaurante Varadero, tremendo restaurante, buen servicio y todo, pero el día que salí yo de este restaurante con mi familia, me di cuenta que nada más donde ve la mano esto, nada más quedaba el piso este. Yo le dije, a mí se me hace que esto fue, y esta pared quedaba aquí. Y yo decía, esto se me recuerda algo que había aquí, y buscando yo fotos me di cuenta que es la casa de Acosta Madiedo. No tengo nada personal contra Varadero, pero yo soy muy leal y muy, dígame, súper fan del movimiento moderno, más nunca volveré a comer en Varadero por esa cosa. Y no lo digo en burla, sino lo digo en verdad. Porque esta casa representaba lo que es el estilo Bauhaus mezclado con el estilo brasileiro, de este estilo de pisos, de mosaicos del malecón de Copacabana, también una influencia caribeña respetando los sistemas climáticos, estos volados que te protegen del sol. Y afortunadamente esto es lo que hicieron. Volvieron esto, como digo, hicimos mi hermano y yo un Taco Bell, como los que hay en Estados Unidos, una representación caricaturística de lo que se dice entre comillas, que es Cuba, y lo de adentro dañaron también, y no es Cuba, y no respetan la arquitectura. Lo que es esto es una burla, que digo yo. O sea, destruyeron algo que, si vemos lo que era, a lo que hicieron, no sé, en Cuba también hay arquitectura moderna, se podía adaptar a eso sin crear un Disney de comida cubana, como digo yo, que pasó en esta cosa. La residencia de Nicolás Rosanía, hecha en 1970, esta la alcancé a ver yo también, cuando vi en Barranquilla en los 80s y a principios de los 90s, queda en la carrera 50 con calle 70, más o menos yendo como al gran centro, al centro comercial, gran centro, se me olvidó, por Pizza Hut. Según lo que entendí, fue reformada, pero después vamos a esos detalles. Lo que me llama la atención es ven estos dados aquí, estos representan detalles que a mí se me hacen que trabajan como un calendario solar en ciertas formas, o sea, te muestran como una
un juego que tiene la arquitectura, la fachada con el sol, que crea una sombra, un detalle, como si el sol pintara la pared de ciertas formas. Tiene, claro, la escalera flotante, típico del Bauhaus, o también, como decimos, vimos en Frank Lloyd Wright, que esto me recordó mucho la casa de Frank Lloyd Wright en Fallen Waters, que la escalera termina en una cascada, pero tiene ese cubismo vanguardista, digamos, de un Bauhaus tropical. Lo que dicen que fue reformada, digo yo más bien vandalizada, ahora mismo es la residencia de un culto religioso. No sé qué culto es, no voy a en detalles políticos o religiosos sobre eso, pero para mí no hubo un respeto total a la arquitectura. Lo que me recuerda más bien es una droguería olímpica que una arquitectura honorable que tenía antes. Y esta es la Casa Vergara. Esta es una de las favoritas mías. Esta fue hecha en 1956, está en la carrera 52 con calle 76. Tiene el mismo uso original. Esta casa totalmente, digo yo, que está influenciada por Perry Style de Frank Lloyd Wright. La horizontalidad a lo máximo. Tiene una conexión impecable que me gustan estos jardines que se comunican con lo público. No hay barreras para entrar. O sea, la gente puede observar esta belleza de jardín antes de entrar a la casa principal. Esta es la foto tomada, la condición actual, protegida por el clima, el bioclima que crean estos árboles, estas palmeras que los protegen, las gramas y también estas terrazas que tienen que te protegen de la radiación solar. Es una arquitectura que, gracias a Dios, esta casa ha sido muy conservada y no ha sido vandalizada, digamos. Y ahora entramos a los edificios públicos, que también son icónicos, muchos edificios icónicos que hizo el maestro Acosta Madiedo, típicamente más recordados por la gente, porque son más vistos, más visitados. Tienen una doble dificultad, porque tienen un programa específico, pero al mismo tiempo, yo no digo doble dificultad, yo digo adaptación. Son específicos en su forma de, digamos, de actividades que fueron creadas, pero al mismo tiempo diría que son muy democráticos, son muy abiertos al espacio público. Son edificios que te invitan, no son fortalezas, te invitan. Yo digo, hablando de el Teatro Capri, que este fue construido en 1967, quedaba en la carrera 43 con calle 90, muy cerca de donde vive Yara, la prima mía, a 2 casas. Actualmente ha sido demolido. Yo digo que Barranquilla perdió un eje social muy importante, un eje cultural muy importante. El Capri, para los muchachos de los niños de los 80, adolescentes de los 80 y principios de los 90, era el lugar donde fuimos a ver películas, a ver colegios que hacían composiciones teatrales. Y para mí, me acuerdo, o sea, películas que ya se han vuelto clásicas, como Volver al Futuro, Back to the Future, me las vi ahí, Terminator, me las vi ahí, películas que se han vuelto como para los muchachos de los 80 que nos crecimos, vimos películas ahí, nos dejaban los domingos, nuestros padres después nos buscaban, y era un lugar, como te digo, un centro cultural que desafortunadamente fue destruido, fue parte del genocidio contra el patrimonio. El teatro cuando fue hecho, fue muy vanguardista porque tenía la mejor tecnología de la época. Fue el primer teatro, ojo, fue el primer teatro en toda Colombia con tener la primera pantalla de cine que se ve aquí, cóncava panorámica. Eso no existía antes. Y seguían absolutamente las regulaciones internacionales del Metro Golden Mayer. Este teatro era también conocido porque tenía unos mosaicos de piedras acuamarinas que eran muy bonitas, y el estilo de los balcones que tienen eran muy abiertos, que invitaban al público para que viniera. Ese volado que se comunica con la área exterior, la gente quería meterse ahí con la sombra o si llovía. Y también se puede decir que era un lugar que muchos niños, como cuando yo era niño, jugábamos. O sea, uno venía al cine y la gente salía corriendo y se llegaban, montaban niños a las pantallas. Era un lugar que también por dentro tiene unos detalles muy bonitos, como figuras abstractas
de lunas o estrellas con luces indirectas por detrás antes de las películas. Respetaba mucho la arquitectura, digamos, del Bauhaus, pero con un sistema caribeño de ventilación en ciertas formas. Es muy triste que esto se haya perdido. Yo digo que asesinaron parte de mi niñez, de las memorias de mi niñez y de muchos barranquilleros cuando hicieron esta atrocidad. Esto es lo que existe hoy, un edificio horrendo, que me parece un insulto que lo llamen Capri. Yo he ido a la isla de Capri y no hay ningún edificio así. Y tampoco va con la arquitectura de la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia. Absolutamente no tiene nada que ver con Capri. Si me dicen que los balcones tienen que ir con Capri, no tiene absolutamente que ver nada. ¿Y qué pasó? Crearon, esto más bien me recuerda a una cárcel y se perdió un eje cultural de la ciudad. Ahora hablando de la arquitectura interior, esta es la arquitectura de las oficinas de Arcos. Este señor representa lo que vende. Tiene buen sentido lo que, como quiero decir, él está proyectando la arquitectura moderna en la ciudad de Barranquilla y también le hizo proyectos en Santa Marta. Al mismo tiempo, su arquitectura muestra eso. La función viene primero que la forma. Y menos es más. Totalmente espíritu fuerte del movimiento moderno utilizado internacionalmente, pero mira, usa el uso de las maderas, el uso del espacio, en el cual todo tiene una función y ese no es decoración, es la función que muestra esta belleza, esta arquitectura, como digo yo, limpia de interiores que no están llenados de ornamentos, de adornos que lo vuelven a uno loco, no, es una arquitectura limpia. Él mismo proyecta eso en sus espacios interiores, como lo llega a hacer después en los espacios públicos o en sus casas. Y este es el desaparecido Club de Barranquilla, que todavía existe el edificio, pero lo que queda, que es en la carrera 43, entre la calle 36 y 37, esto fue hecho en 1955. El uso actual, digamos, destartalado o vandalizado, pero es otra vez otra representación del Bauhaus tropical, jugando con la luz natural, las entradas de ventilación natural, de los cruces de ventilación natural, balcones que protegen contra las sombras, te protege contra el sol con sus sombras, lo mismo esta entrada, lo mismo esto. Desafortunadamente, esto lo que es hoy, yo digamos que se perdió. Antes había espacio peatonal, se perdió por la invasión ilegal de vendedores ambulantes que se robaron el espacio, digamos, en esto. Y cuando pasan situaciones así, empiezan a decaer los edificios. Lo mismo pasó en el centro de Barranquilla. Y en una invasión, entonces, ¿qué pasa? Si esta gente que tiene el edificio aquí están pagando impuestos, agua, luz, electricidad, estos no están pagando agua, luz, electricidad, no están pagando impuestos, entonces ellos tienen que pagar por la basura que estos dejan. Entonces se crea un sitio que estos los están ahorcando. ¿Qué pasa? Que los almacenes de aquí no tienen una vista a la calle. ¿Qué viene? Rentas a negocios que venden cosas más baratas. La arquitectura empieza a decaer y hacen cosas así, desastres aquí. Lo mismo ha pasado en el centro de Barranquilla. Esto no respeta absolutamente lo que fue a lo que es ahora. Antes había un banco, había otros negocios. Ahora lo que es un tuburio y tiene que ver por las dinámicas económicas, pero también yo digo la invasión de, no voy a decir de vendedores, emprendedores, porque yo digo más bien la invasión de vendedores ilegales en el cual están abusando de esto y terminan deteriorando la arquitectura de cierta forma. Ahora sigamos con el centro comercial Atique, hecho en 1970. Esto queda en la calle 72 con la calle 50, en la esquina al lado del Lourdes, muy preservado. He visitado este almacén muchas veces cuando niño. Tiene unas vitrinas, como digamos en ese tiempo, que muestran la mercancía al público, casi que las pueden tocar. Sigue la arquitectura del peristyle, horizontalismo, pero también tiene ciertos detalles que vemos aquí de
típico de arquitectura para dejar la filtración de aire. Todo tiene una función. Esta es la situación actual. Ha sobrevivido, se ha mantenido. Han habido pocas modificaciones, pero tiene en cierta forma todavía ese espíritu. Claro, los carteles, esto es otra cosa diferente, pero han preservado y ha sobrevivido el cambio de las décadas. Y llegamos a la situación de la checa. Y voy a aclarar este mito y cerrar esta puerta de una y una de todas. Han visto muchos y errores que yo también he cometido sobre la historia de la checa. Aquí hay especialmente dos arquitectos que adoro, que trabajaron aquí, que es Germán Samper Génico, un mentor mío, y Roberto Acosta Madiedo. Pero vamos a empezar la historia en estos 4 pasos. Paso 1, la casa La Floresta. En esta casa vivió el señor Cisneros, que fue el que construyó, el ingeniero que hizo, el cubano-americano ingeniero que hizo el Puerto Colombia. Fue también uno que dijo que Barranquilla en sus canales tenía la potencial de ser una Venecia tropical. Segundo, vino el Jardín Águila, que le hizo el famoso arquitecto cubano Carrera, que es muy famoso por las construcciones de Art Deco alrededor de Barranquilla. Tercero, la checa, creada por el maestro Acosta Madiedo. Y cuarto, el maestro Germán Samper Génico, que hizo este edificio brutalista, digamos. Ahora voy a revivir estas cosas. Primero, otro mito que quiero tumbar. En esta propiedad no hay fantasmas. Dejemos, muchos arquitectos que hemos hablado, ya estamos como agotados de que cualquier edificio histórico tiene que tener un fantasma. Eso no es verdad. Eso o sea, es una cosa ilógica, producto de la imaginación, pero no voy en detalles. Aquí no hay fantasmas. Dicen que hubo una masacre antes que se construyera la floresta. Eso es otro chisme que no se ha comprobado. Lo que sí pasó fue que esta área fue comprada y se creó el Jardín Águila. La checa, ojo, la checa no tumbó el Jardín Águila. En el Jardín Águila tocaron orquestas de jazz famosas como la emisora Atlántico Jazz Band, donde tocaba Guido Perla, Pacho Galán, Peñalosa, el pianista Alfonso Mesa, y también la orquesta de Lucho Bermúdez tocaron aquí. Entonces fue un lugar histórico, pero fue siendo abandonado cuando empieza a decaer el centro. La economía del centro empieza a caer, y entonces empieza la gente a inmigrar. Se mueve, los vendedores ambulantes empiezan a creer la situación que había explicado antes con el Club Barranquilla, que empiezan a saturar. Entonces los negocios no pueden vender bien, se van yendo los negocios, el gobierno no invierte, se van los negocios privados, el gobierno no toma cartas en el asunto, empieza a caerse el centro, empieza a caerse el Jardín Águila. Pero Santo Domingo, la familia de Santo Domingo, hablan con Madiedo, él restaura el Jardín Águila, y la checa fue construida a un lado del Jardín Águila. La checa nunca en ningún momento tumbó el Jardín Águila. Ojo, él nunca lo tumbó, estuvo al lado. La checa era un bar-restaurante, le decían la checa por el techo parabólico de concreto, que Santo Domingo le pidió al maestro Acosta Madiedo un símbolo icónico para lo que ellos vendían, cervezas, y quedó bien. ¿Qué pasa? Empieza a decaer otra vez más fuerte el centro. La cerveza Águila, el Jardín Águila empieza a decaerse, no lo mantienen, empieza a deteriorarse, pero la checa deja de seguir funcionando como restaurante, se vuelve más bien como un lugar de fritos, de conexiones. Sigue cayendo el centro, sigue la gente abandonando el Jardín Águila, no lo usan para nada. La checa queda totalmente usada, pero no lleva el tráfico para mantener una área tan grande, una tienda que se volvió técnicamente, empieza a perder esa comercialidad. Venden el terreno, ya está abandonado el Jardín Águila,
ya el jardín, la checa pierde la comercialidad. Ahí es cuando viene y el Banco de la República compra el terreno y construye el Banco de la República. Entonces no fue que el Banco de la República a propósitamente destruyó la checa a propósitamente destruyó el jardín Águila. Eso nunca pasó. Eso no pasó. Fue una transformación gradual de abandono de situaciones económicas que trajo esta situación. Esta es la situación actual del sector. No lo voy a negar, soy fan de este edificio brutalista, me encanta este edificio y debe ser protegido, debe ser patrimonio, pero Barranquilla tiene una oportunidad con la nueva expansión de la plaza en el cual se puede reconstruir la checa. Si tú ves entre el edificio del Banco de la República, el edificio García, está al lado del Heinz, donde estuvo la oficina de Acosta Madiedo. Al frente de ese edificio se puede reconstruir la checa. Si construyeron esa caja de vidrio gigante de la estructura de los DAEs que técnicamente no tiene escala y no se ve bien al lado de la casa que preservaron, pueden hacer una checa al frente. La checa puede ser construida, puede ser reinstalada y poner un bar-restaurante ahí para la actividad comercial. Este proyecto puede nacer otra vez. El jardín Águila se perdió desafortunadamente, pero sí puede volver la checa. La checa puede volver, en vez de esa arquitectura chambona que hicieron en ese lugar, la checa puede volver y activar como un centro histórico otra vez, un centro comercial y una conexión entre lo que es ahora el Banco de la República y el edificio García y la nueva, la Plaza de la Paz con el edificio Hanes. Se puede decir eso. Moviéndonos, vamos a la arquitectura y la tercera y última faceta, que es la arquitectura multifamiliar, que son obras que proliferan de diferentes diversidades de alturas. Son soluciones prácticas y pragmáticas y plásticas, que responden a las necesidades climáticas y funcionales. Son obras que pueden ser de 5 pisos o más altas, que son un híbrido entre la vivienda individual con lo que se vuelve a lo multifamiliar, que tiene una relación con las casas que el Acosta Madiedo hacía, pero una geometría que está basada en el respeto a la situación climática. Este es el edificio que estamos hablando, es el edificio Tamarco, hecho en 1971, que está en la carrera 80, número 5323, que es por el, ¿cómo se dice? El edificio, el Parque Washington. Tiene su uso original. El edificio es de altura media de 10 pisos. Está convocado por 3 bloques que cuando se conectan crean una forma de una T, si ven aquí, abstracta, y en el centro están las funciones de movilidad como las escaleras, los ascensores, y al mismo tiempo en un eje de ventilación. Cada fachada o fachada del edificio está creada contra la protección solar, con balcones que dan sombras, y al mismo tiempo es como están pescando las brisas marinas que vienen del alto, porque este edificio es muy alto en una loma, y también del río, en el cual mantiene una ventilación fresca. Tiene unos detalles exquisitos. Este edificio está muy conservado, está abierto al público en cierta forma, en sus jardines tiene una comunicación. Cuando fue diseñado, actualmente está la condición, pero con el clima y la situación ahora en Colombia en general de inseguridad, esto fue agregado. Originalmente eran abiertos al público, como las casas que hemos hablado del maestro Acosta Madiedo antes. Este edificio Picasso, otro edificio icónico para mí, yo digo que este es uno de los edificios de residencia más reconocidas, digamos yo, en Barranquilla. Está el García, está este edificio, para mí debe ser súper reconocido. Y es un edificio de 13 pisos, dicen de altura media. Es un edificio que es una geometría libre, de que no hay ningún ángulo rectos en las fachadas. Los volúmenes grandes son esta área de concreto que te protegen contra el sol. También respeta las situaciones climáticas, en el cual recibe los vientos cruzados. Pero digamos otra cosa es que también es una arquitectura muy diferente a lo típico que conocemos de Acosta Madiedo, que son arquitecturas de ciertos ángulos rectos. Estas no.
Es un estilo diferente, material diferente, está usando ladrillos, no está usando el sistema de piedras que hemos conocido o sus vientos cruzados. Desafortunadamente el edificio no ha sido abandonado, pero su, digamos, fake restoration o su restauración falsa, estos detalles que vemos en la imagen de aquí al lado derecho, no fueron incorporados, fueron como borrados. Y esto es un detalle importante porque también juega también con la sombra y la luz. Son detalles que crean una pintura, como digo, en que la luz pinta la pared con la sombra y viceversa. No fueron incorporados, fueron borrados. No entiendo, esto no es una remodelación, esto más bien fue de cierta forma otro ejemplo de chambonismo, como digo yo, de hacer las cosas, pero no las hacen bien. Esta es la situación actual, como vemos, de este edificio, situado en la calle 76 con la carrera 51B. Y este edificio, uno de los edificios, se llama el Bongolo, se llamaba antes Bongolo Velasco, ahora se llama el Bongolo. Y este es un edificio que personalmente yo lo conocí cuando niño. Este fue un edificio que hizo el maestro Costa Madiedo al uno de sus clientes favoritos, Jorge Elieste Velasco, como dije yo al principio, que fue el padrino de mi hermano y fue como un tercer abuelo para mí. Y este edificio, yo sí jugué en estos edificios y me gustaba lo fresco que era en la primera, en la parte de abajo, que no hay nadie vive en el primer piso, solamente son como parqueaderos, pero las brisas que circulaban, protección contra la sombra, las escaleras están protegidas, pero están abiertas en ciertas formas que recibe aire constantemente. Y si ven en el plano donde estoy poniendo me estoy moviendo aquí, estas son, digo, chimeneas de vida, porque traen la luz solar indirectamente, como también traen las, digamos, la ventilación y mantiene esta área cerca. Son también como patios, pero sin piso, digamos. Cada piso recibe esa ventilación que el aire entra y sube y al mismo tiempo entra, la luz entra por arriba y son bien ventilados. Es un poco apartado de la calle, pero el jardín siempre da como una bienvenida a este edificio. Es muy similar al edificio Eliezer Velasco, que me acuerdo yo, como decíamos, ese edificio está en la 76, la forma es similar. Que mi hermano y yo decíamos el edificio de Star Wars, porque nos recordaban la Guerra de las Galaxias, las escaleras, y eran unas escaleras más abiertas y flotantes. Estas también son escaleras en cierta forma flotantes. Y el uso exquisito de detalles. Una anécdota que me contó el maestro fue cuando construyeron el edificio Eliezer Velasco, que es similar a este. Encontraron rocas que eran muy diferentes, era muy difícil de romper. Tuvieron que usar candelas en las noches con el celador y tirarle agua durante el día para quebrar esas piedras, porque era muy difícil crear las bases de este edificio. Actualmente son 6 apartamentos en este lugar, 6 familias. Y es una altura, o sea, un edificio muy bajo de altura, pero en su tiempo respetaba mucho las condiciones climáticas. Esta es la situación actual. Este edificio está cerca donde quedaba antes el club alemán, ahora mismo es el club, ¿cómo se llama? Confamiliar. Mi madre me decía que esta cuadra, cuando era pequeño, le decían la cuadra más larga del mundo, decían ellos cuando pasaban por aquí. Y seguimos con el edificio Boulevard Apartment, que yo digo que estos son una de las joyas del movimiento moderno en el barrio del Prado. Vuelvo y repito, el barrio del Prado no solamente es esta nostalgia romántica que tiene mucha gente en Barranquilla, que la arquitectura solamente es lo neoclásico, o de Art Deco, o lo neogótico, o lo neobarroco. El movimiento moderno tiene válidas joyas y el movimiento moderno también es parte de nuestra cultura. Este edificio está en la carrera 58 con calle C32 en el Prado. Ha tenido unas pocas modificaciones que no van con la arquitectura moderna, ha perdido cierta funcionalidad en las ventanas, pero ha sido mantenido. Tiene ciertos detalles de sombra que juegan en un día soleado juega con la luz, lo voy a mostrar muy pronto. Y esto sí es un edificio muy del Bauhaus. Esto es totalmente el Bauhaus de su función y su forma. Aquí es la situación actual. ¿Qué decía yo? Estos son los detalles que si ven aquí al lado, estos son los detalles donde el sol juega con la sombra cuando dan
cierta forma, es un detalle que estamos usando la naturaleza para crear arte. Perdió los jardines exteriores que comunicaban con el espacio público para parqueaderos, algo que pareció, no existía esta entrada de carros, también perdió esto. Esta cosas que están aquí, esto ventanas no son las originales. Esa arquitectura no es de los tiempos modernos, es algo muy baratongo, de mal gusto, digamos. Pero un edificio que se ha preservado en ciertas formas y gracias a Dios ha sobrevivido. Este edificio está a 2 cuadras norte, en la misma carrera donde está el edificio Bianca. Ha sido desafortunadamente abandonado de otro maestro hecho por Germán Sampergénico. En menos de 2 cuadras encuentras 2 joyas del movimiento moderno en el supuesto barrio Prado, que todo el mundo cree que solamente es neoclásico y no lo es. Una cosa que me encantó viendo esto es que ahora hay una arbolización muy bonita en los bulevares que todavía contribuyen a un mejor sistema climático que benefician a estos edificios que están en esta área. Y este es el edificio El Doral, construido en 1964, que quedaba en la carrera 51B con 76. Ha sido totalmente demolido para construir el progreso de, entre comillas, de un centro comercial que no vale la pena ni siquiera mostrar la foto de el desastre que hicieron. Son materiales que usa aquí el maestro, donde también, como vemos estos materiales aquí, donde juega con la luz y sombra. También balcones generosos que soportan sombra, no entra la luz directa del sol. Hay una ventilación de vientos cruzados, pero me gustan los detalles, estos detalles que juegan con la sombra. Son detalles que de cierta forma no están, si uno los mira de una forma u otra, están prediciendo la hora del día, en cierta forma. Si yo lo veo a esta hora, son las 12 del día, de 12 a 2 de la tarde, por la forma del sol, como se ve la sombra que crea. Es una cosa que no sé si directamente lo quiso hacer el maestro, pero para mí es un detalle que se está diciendo el tiempo, indirectamente. ¿Y qué determinan los detalles? Y por último, una de las últimas facetas de qué hacen los detalles que crean la arquitectura de Madiedo. Él usa diferentes materiales, pero crea un estilo modernista caribe muy expresado de la región. Detalles que también fueron usados, por ejemplo, en el Perry Style, pero al mismo tiempo fueron adaptados y se volvieron parte de nuestra cultura. Y aquí estamos hablando, yo le llamo a esta pieza las piedras de lo infinito. Si ustedes saben las películas de Avengers, yo le digo las Infinity Stones, las piedras de lo infinito, porque cuando entré, él tiene varias cosas así. Lo primero que dije, wow, me recuerdan las piedras que se llevó Thanos, pero a mí se me hace que el maestro Acosta Madiedo las llevó antes que Thanos. Entonces el maestro puede controlar el tiempo, la hora, el espacio, mejor dicho, hasta la vida con estas piedras. Pero esto es, yo pensando, me recordó eso por los colores, pero me gusta este detalle porque me recuerda como una representación abstracta de un sistema solar, del universo, de las galaxias. Si tú crees de la multiplicidad de universos, se ve aquí como un génesis de la creación. Me recordó este detalle. Pero también lo que me gusta a mí del maestro Madiedo son estas piedras, fachadas de piedras que hacen que lo horizontal sea más horizontal. Muy utilizado, como vimos, por Frank Lloyd Wright, y una adaptación que he visto que otros arquitectos han usado en Barranquilla durante esa era, y es algo que se volvió parte de nuestra cultura, fue adoptado, pero ayuda a hacer el énfasis de lo que es la horizontalidad. Creo eso muy bien. Como dijimos, las piezas de la pared, la HUD en el patio, que lo que me gusta son, no literalmente, pero son unas figuras zoomórficas, abstractas y geométricas que juegan con la luz, la sombra, y cuando llueve, me acuerdo yo ver esto cuando me recogían en el colegio, que el agua juega con estas piezas, el agua va bajando y va creando, como se ve en este manchón de aquí, se ve que el agua juega y crea juega con esta geometría, no sé si fue la intención o no, pero el agua está jugando con la geometría. También sirve de ventilación del patio con las áreas de afuera para que la brisa circule dentro de esta casa, o sea, tiene una función, no solamente es un aspecto artístico. Y como dije yo, esto para mí
cuando pienso en Brasilia, estoy pensando de Acosta Madiedo, no en Brasilia, cuando hablan de Copacabana y veo pisos así, me recuerda también al maestro Acosta Madiedo por estos detalles usados en sus casas que muestran la unión que hay como el mar con la ciudad o el río, o sea, como el agua con la tierra, una playa, una actividad que se ve en un lugar estático, o sea, lo que es la entrada a un parqueadero, una casa. Me recuerda como un movimiento de olas. Y por último, y les prometo que si esto es lo último, esta es la sinagoga Bet El de la comunidad hebrea Ashkenazi. Digamos que esto fue una intención vanguardista de tener a Barranquilla como en términos internacionales, que este proyecto, cada silla fue comprado por miembros de la familia, financiaron la construcción de este proyecto. Es muy típico de la familia judía, lo digo yo, de parte de mi abuela que era judía, que esto es típico de familias judías, de construir edificaciones con sillas que les venden las familias. Es una influencia muy fuerte de Aaron Sarnon, que hizo, por ejemplo, el aeropuerto TWA en Nueva York de Jeff Kennedy, el aeropuerto también, el aeropuerto de Washington, D.C., que está aquí cerca de mi casa, él hizo también, que es un techo, como dice, de shelf o de concha, que se ve pesado, pero al mismo tiempo parece que estuviera flotando gracias a las intervenciones de luz que te lo hacen ver. Digamos, para mí es un estilo muy influenciado, como dije yo, vimos los volados de Frank Lloyd Wright, en la influencia esa en los materiales que usaba Frank Lloyd Wright, también la horizontalidad de Frank Lloyd Wright. Mucha gente dice que Cernon, yo veo más bien Frank Lloyd Wright en esta influencia del Perry Style, del estilo Perry, como estamos hablando. Muchos de los detalles que tienen, la forma de esta edificación es basada en la estrella de David. La luz que recibe es la luz indirecta gracias a estos protectores que al mismo tiempo sostienen la estructura. Y la sinagoga está dividida en 3 espacios. El espacio central más grande, el segundo espacio para ceremonias pequeñas y una biblioteca, y el lugar de servicios, el tercero. Está llena de detalles y simbología de la religión hebrea, de la religión judía. Y digamos que yo personalmente he ido 2 veces a este edificio cuando niño, una en un funeral de un amigo de mi abuelo, el señor Don Pepe Bateman, no Bateman, Bateman. Y también el mismo señor Don Pepe Bateman, que descanse en paz. Una vez con mi abuelo me dejaron entrar y ver, y no se veía una conexión con este edificio, al mismo tiempo había una conexión con la catedral, al mismo tiempo con el coliseo, el coliseo cubierto que fue demolido, y también con el teatro Mira la Rosa. Esa geometría triangular para mí y estas formas parabólicas es como, aunque mucha gente no lo vea, yo veo que es una simbología muy conocida y típica, se puede decir, de la arquitectura moderna en nuestra ciudad. La relación de esos edificios, 2 edificios religiosos y 2 edificios laicos que tienen algo similar, como fueran como primos o parientes, se puede decir. Esta es la situación actual. Mucha gente pregunta por qué se creó esta barrera, y no tiene que ver mucho con los robos o la criminalidad que están acostumbradas las ciudades colombianas. Tienen que ver mucho con atentados terroristas a la comunidad judía que estaba pasando en los años 90 y principios de 2000 en Sudamérica, como muchas partes de, por ejemplo, en Argentina, y tomaron muchas precauciones, muchas sinagogas alrededor del mundo, estas precauciones, desafortunadamente. Mucha esta información yo la he basado gracias al libro de Roberto Acosta Madiedo, las investigaciones personales mías visitando este edificio de él durante mi infancia, durante mis recorridos actuales a Barranquilla, también conversaciones que he tenido con arquitectos locales, y principalmente gracias a conversaciones que he tenido con el maestro Acosta Madiedo.
Antes de terminar, déjeme decir una conclusión sobre el maestro Costa Madiedo. Para mí, lo que digo es que él fue un arquitecto, él fue a estudiar al extranjero, tomó las agallas para salir de un país a un país desconocido y aprender un sistema nuevo. Él fue un inmigrante, él estudió duro, pagó parte de su estudio y su comida limpiando y sirviendo mesas con mucho honor en la Universidad de Siracusa. Su humildad, pero su forma de salir adelante nos trajo un estilo que se volvió parte de nuestra cultura y volvió a Barranquilla, ayudó a Barranquilla en una ciudad moderna. Creó muchos aspectos y espacios privados, pero al mismo creó muchos aspectos públicos. Nos mostraba la Barranquilla que era antes, donde los jardines también eran no solamente para los que vivían ahí, sino para la gente que los observaba, los disfrutaban. Una Barranquilla que era abierta, una Barranquilla que era democrática, una Barranquilla donde había seguridad, no necesidad de barreras o fortalezas como vemos ahora. Y quería decir que obras como la sinagoga nos trajo muy cercamente al Caribe colombiano, a Tierra Santa, como gente como yo, que vengo de familias inmigrantes y se sienten algo cercano donde vinieron sus ancestros de muchas formas. Nos liberó de la arquitectura colonial que mucha gente admira y nos dio una identidad del movimiento modernismo a una ciudad multicultural y pluralista como es la ciudad moderna como nació Barranquilla. Muchísimas gracias.